Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a dejar la unidad 2, ¿sí? Que ya la habíamos terminado. Y vamos a empezar una nueva unidad, ¿sí? La unidad número 3, donde vamos a ver todo lo que tenga que referente o lo que tenga que ser con respecto a las neurosis. Ya vamos a dejar todo lo que sea aparato psíquico, todo lo que tenga que ver con la normalidad o cómo funciona nuestro aparato psíquico para empezar a ver de a poco diferentes cuadros patológicos. Y los primeros cuadros que vamos a ver son las neurosis. En esta unidad 3 nosotros vamos a ver lo que son los ataques de pánico, que antes se llamaban neurosis de angustia. Vamos a ver el gran grupo de las neurosis fóbicas, las fobias. Vamos a ver lo que tiene que ver con los trastornos obsesivos compulsivos, el TOC, el famoso TOC, que antes se llamaba neurosis obsesiva. Y por último, el gran grupo de las histerias o neurosis histéricas. Pero antes de empezar a ver neurosis, vamos a hacer como una introducción que tiene que ver con que ustedes tienen que saber la gran diferencia que hay entre un cuadro neurótico, como los que acabo de hablar, y otro tipo de cuadros que son los cuadros psicóticos, que son las enfermedades psiquiátricas más graves, y que son muchas. Pero que nosotros seguramente vamos a ver la principal o vamos a ver la gran grupo de las esquizofrenias como cuadros psicóticos y vamos a ver seguramente las diferentes esquizofrenias y algún que otro cuadro psicótico más. Depende, nos dé el tiempo. Entonces, antes de poder hablar sobre los cuadros psicóticos, sobre los cuadros neuróticos, lo que quiero hacer es que ustedes puedan comprender qué es esto del gran grupo de las neurosis y cómo son estos cuadros y la diferencia que tienen con los cuadros psicóticos. Para eso yo confeccioné una tabla, ¿sí?, de comparación, un cuadro comparativo que les estaré subiendo con todo lo que tiene que ver con la unidad 3, que son las neurosis, y seguramente ya con la unidad 3 le mande la unidad 4, que son las psicosis. Entonces, vamos ahora a ver qué gran diferencia tenemos entre las neurosis y la psicosis. ¿De qué hablo cuando hablo de un paciente neurótico a diferencia de un paciente psicótico? Bueno, diferencias hay muchas, hay algunas que son fundamentales y otras que son como accesorias. Lo primero que tienen que saber es que generalmente el paciente neurótico es el que acude a consulta, el que pide la consulta, salvo que es una neurosis muy grave. Pero generalmente es el paciente el que consulta, viene solo a consulta. En cambio, en la psicosis, el paciente generalmente es traído a consulta o ingresa a consulta por un cuadro de abandono en la calle o de huida o por algún oficio judicial. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, lo primero que ustedes tienen que entender es que el paciente neurótico, dentro de las neurosis, es un paciente que está ubicado en tiempo y en espacio.
Y además de que esté ubicado en tiempo y en espacio, viene solo a consulta porque padece lo que le pasa. Padece lo que le pasa. Tiene conciencia de sus síntomas y tiene conciencia de la enfermedad. Se da cuenta de que algo está funcionando mal. Por eso consulta y por eso padece sus síntomas. Decimos que los síntomas son egodistónicos. ¿Qué quiere decir egodistónicos? Que no están de alguna manera en compatibilidad con su personalidad y con su yo. Ego. Yo es ego. Entonces, cuando decimos que es egodistónico, es justamente el paciente se da cuenta de sus síntomas, se da cuenta de que algo está funcionando mal, se da cuenta de su enfermedad y pide ayuda. Vamos al paciente psicótico. Dije que el paciente psicótico generalmente es traído. ¿Por qué? Porque no se da cuenta de la enfermedad. No tiene conciencia de enfermedad. Generalmente está desubicado en tiempo y espacio. Su pensamiento es muy confuso. Y no padece el síntoma, no padece la enfermedad, no se da cuenta de la enfermedad. Cuanto más grave es la enfermedad psiquiátrica, menos conciencia tiene el paciente de enfermedad. Y de alguna manera, entonces, los síntomas son egosintónicos, a diferencia del neurótico que dije egodistónicos. Egosintónicos quiere decir que los síntomas, de alguna manera, están o son compatibles con lo que le pasa y él no se da cuenta de lo que le pasa y no tiene conciencia de que algo está funcionando mal o que está grave psíquicamente. Volvamos al paciente neurótico. El paciente neurótico tiene un lenguaje y un discurso y un relato que es coherente. A pesar de que pueda ser muy triste, muy doloroso, puede armar frases, puede unir oraciones, puede llevar un relato donde el antes, el ahora y el después estén sincronizados. Su pensamiento no es confuso. En cambio, en el paciente psicótico, su relato es incoherente. Su relato es muy confuso. Mezcla el ayer con el hoy, con el futuro. No puede armar ni hilvanar muchas veces lo que quiere expresar. Hay veces que ni siquiera habla y se comunica, depende de la gravedad. Esto del relato me lleva a otra diferencia. Y es que como en el relato del neurótico, lo que me dice es coherente, yo puedo generar empatía con el paciente. ¿Qué es empatía? Empatía es un término que viene de los griegos y que quiere decir comprender al otro. Y comprender al otro no es lo mismo que entender al otro. Comprender es ponerme en el lugar del otro y decir, mira, lo que vos me estás contando y lo que vos estás sintiendo, realmente, si yo me pongo en tu lugar, quizás entendería y sentiría lo mismo. Si a mí me pasara algo como lo que vos estás relatando que te pasa, seguramente tendría sufrimiento. Eso es empatía. Es poder generar con el otro una corriente de comprensión que me permite estar con aquel que sufre y ponerme en el lugar de lo que le pasa. En cambio, en el psicótico, como el relato es confuso y es incoherente, y va y viene, yo no puedo generar empatía.
Y no puedo generar empatía porque solo lo que puedo hacer con lo que me está contando es entenderlo. Pero cuando hablo de entender no hablo de comprender. Lo entiendo desde lo racional. Y escucho para poder entender lo que me está contando, que a veces es tan incoherente que es imposible. Y además trato de generar una relación donde yo pueda analizar el síntoma o los síntomas que trae. Pero nunca voy a poder generar empatía. Y esto viene a lo que vengo ahora a decir, para que ustedes lo entiendan mejor. ¿Por qué el relato es coherente del neurótico y puedo generar empatía? Porque hay una diferencia que esta sí es fundamental para diferenciar a la neurosis de la psicosis, a un paciente neurótico y de un paciente psicótico. Y es que el paciente neurótico no presenta ni alucinaciones ni delirios. En cambio, el paciente psicótico está plagado su relato y mezclado con estas alucinaciones y delirios que presenta. Por eso no puedo generar empatía como con el neurótico. Ejemplo, si un paciente viene a consulta porque me cuenta que hace 6 meses empezó con no querer salir, con que no tiene ganas de hacer nada, con que tiene trastornos para dormir, con que cada vez come menos, con que no quiere arreglarse, no quiere relacionarse con el otro y está muy triste. Y yo le pregunto, ¿desde cuándo le pasa esto? Y me dice, hace 1 año que falleció mi mamá y yo empecé con estos síntomas, ¿sí? O mi papá, o quien sea. Y me cuenta de su sufrimiento, de lo que quería su mamá, de su relación, de cómo era, ¿sí? De lo que le pasa a él o a ella en ese momento. Yo puedo generar con el otro una corriente de empatía, me puedo poner en el lugar del otro, porque este relato que yo acabo de hacer es coherente. Y puedo entender de su tristeza, y puedo entender que esté depresivo, y puedo entender que esté atravesando un duelo, porque seguramente a mí me pasaría lo mismo en esta situación. En cambio, en un relato donde el paciente me dice cómo se llama, dónde está, que no sabe por qué está acá, que lo trajeron, en realidad dicen que yo estoy mal, pero yo no me doy cuenta. Y cuando uno le pregunta qué pasa, me dice, lo que pasa es que yo no estoy durmiendo. Igual que el depresivo, que a lo mejor no duerme, que tiene el ciclo del sueño, vigilia alterado. Pero de repente me dice, ¿y usted no duerme por qué? No duermo porque de noche tengo gente que me habla dentro de la cabeza. Permanentemente me habla. ¿Y qué le dicen? ¿Qué gente es? No sé, no los conozco. Pero algo malo me quieren hacer. Para mí que por eso no me duermo, porque si yo me duermo, entran en mi cabeza, me invaden y me ponen sentimientos y pensamientos negativos. ¿Qué pensamientos? ¿Qué tipo de pensamientos? Y como que me tengo que matar. ¿Se entiende? Se dan cuenta que este relato no es coherente, ¿no? Que es un relato loco, por decir de alguna manera. Con ese relato que yo me doy cuenta que
que es un delirio y una alucinación, porque primero está la alucinación de que escucha voces que se le meten en la cabeza, son personas que se le meten y que le dicen cosas, y después me arma una historia, que deben ser de otro planeta, etcétera, etcétera. Lo estoy poniendo así como muy exagerado, para que lo entiendan. Eso es un delirio, me construye a partir de la alucinación, cuando yo le digo, bueno, pero ¿qué le dicen? Entonces ahí me arma una historia, me arma un delirio, que para él es coherente, pero para mí no. Entonces yo solo puedo entender ese relato y ese delirio desde la racionalidad para poder entender, por ejemplo, qué tipo de peligrosidad tiene el paciente para sí o para con los otros. Por eso le estoy preguntando, me estoy metiendo en su delirio y le estoy preguntando cada cuánto escucha las voces, en qué momento escucha las voces, con qué frecuencia escucha las voces, qué le dicen las voces, qué órdenes le dan las voces. Porque si la orden es me tengo que tirar, o me tengo que matar, o tengo que matar a otro, estoy hablando de la peligrosidad y del grado de agresión. ¿Se dan cuenta? Yo entro en el delirio como si el delirio fuera un sueño, igual que alguien que me cuenta un sueño. ¿Sí? Entro en ese delirio y trato de comprender. Perdón, saco el comprender. Trato de entender qué le pasa. Porque ponerme en el lugar de él, imposible. Porque si me pusiera en el lugar de él, estaría en la misma situación psicótica que él, chicos, o que ella. ¿Sí? Entonces los delirios y las alucinaciones vienen a entorpecer los cuadros psicóticos, a complicar los cuadros psicóticos. Por eso el relato es incoherente. Pero la gran diferencia, y esto quiero que quede claro, bien marcado, entre neurosis y psicosis puede haber todo lo que dije antes y va a haber otras diferencias que voy a marcar. Pero la gran diferencia es que el neurótico no presenta ni alucinaciones ni delirios. Y el psicótico sí. Esa es una gran diferencia, la gran diferencia que marca dónde se corta la neurosis y dónde empieza la psicosis. ¿Mm? Volviendo a la teoría del aparato psíquico, a la segunda teoría del aparato psíquico, en el neurótico, el conflicto intrapsíquico está entre el ello que todo lo demanda y el yo que le tiene que poner freno. O sea, que el conflicto en el neurótico está entre ¿qué? Entre el ello y el yo. En cambio, en el psicótico, el conflicto está entre el yo y la realidad exterior de todos los días. El psicótico rompe con la realidad, quiebra con esa realidad. Entonces, vuelvo a repetir, en el neurótico el conflicto está entre el yo y el ello. En el psicótico, entre el yo y la realidad de todos los días. En el neurótico hay una pérdida y una sustitución parcial de la realidad, parcial. Aquella realidad con la cual no me puedo enfrentar, ahí hay una pérdida y una sustitución, algo que no está funcionando. Pongamos el ejemplo. Alguien que sufre de una fobia, ejemplo, una claustrofobia, el miedo a los espacios cerrados, solo va a tener conflicto cada vez que se enfrente a esa fobia. Pero en lo demás, quizás va a ser una vida normal. Se va a poder trabajar, salvo cuando tenga que empezar a entrar en un ascensor, por ejemplo. Entonces, qué sé yo, se va a subir 7 pisos por la escalera antes de entrar en un ascensor y sentirse claustrofóbico. Y que le agarre un ataque de pánico por sufrir esta claustrofobia. Es ese conflicto que tiene con esa parte de la realidad.
En cambio, en el psicótico hay una pérdida total y una sustitución total de la realidad. El psicótico rompe con la realidad de todos los días, el conflicto es entre el yo y la realidad exterior. Rompe lazos con esa realidad y crea una propia realidad en la cual funciona. ¿Sí? Una realidad paralela, una realidad nueva. Empieza el brote, surge el brote, quiebra con esta realidad de todos los días, empieza a presentar alucinaciones, delirios, lenguaje incoherente, etcétera, etcétera, y crea una nueva realidad en la cual se maneja. Piensen en los ejemplos que di y en los muchos otros que hay. ¿Qué pasa con la neurosis? ¿Hay cura? Sí, hay cura y hay tratamiento. Y a veces, durante un tiempo, medicación. Pero a través de la terapia va a haber cura al 100%, en algunas más difíciles que en otras, pero con una terapia, con la medicación correspondiente. Después, a medida que va avanzando en terapia, se levanta la medicación, sigue con terapia, resuelve su problema. ¿Qué pasa con el psicótico? En el caso del psicótico, por ahora, porque la ciencia avanza, no hay cura. La persona que sufre un brote psicótico nunca vuelve a ser la misma persona que era. No hay restitución al 100%, lo que llamamos restitución integral. ¿Qué va a tener que hacer? Tratamiento psiquiátrico, psicológico y psicofarmacológico de por vida, sobre todo control psiquiátrico y psicofarmacológico de por vida, ajustando la medicación, suplantando esa medicación por alguna nueva que pueda surgir, etcétera, etcétera. Pero en cuanto levanta la medicación, aparecen los brotes. Por eso es tan importante ajustar a cada paciente, y para eso está el psiquiatra, el médico psiquiatra, la medicación. Y asegurarse de que sí se tome la medicación al horario que tiene que ser regularmente y las veces y las dosis que tienen que ser. Esto es fundamental para que no vuelva a ser más brotes. Como mínimo no vuelva a ser más brotes. Nadie puede asegurar que no vuelva a ser. Pero la medicación nos da la confianza de que va a tener la menor cantidad de brotes posibles. Porque a mayor cantidad de brotes psicóticos, mayor deterioro general de su personalidad y de su psiquismo, y menos posibilidad de rehabilitación tiene. Porque cura al 100% no va a haber. Por eso se hace laborterapia, talleres de pintura, la reinserción del paciente en lo posible, de acuerdo a la estructura familiar que tenga, de acuerdo a la estructura psíquica de él, de reinsertarlo lo más rápido posible a la realidad cotidiana de todos los días. Por eso cambió mucho hoy en día el concepto de paciente psiquiátrico. Antes vivían en esos muros, detrás de esos muros terribles, y llegaba un momento que el corte de la realidad era no solo por su enfermedad psiquiátrica, sino porque realmente estaba años aislado de la realidad. Entonces era imposible resocializarlo, retraerlo y rehabilitarlo. Hoy en día, siempre que se pueda, hay que darle apoyo y contención a la familia, porque no es fácil un paciente psicótico, y convivir mucho menos, y tratar de que ese paciente cumpla con todo el tratamiento psiquiátrico
farmacológico, terapéutico, de laborterapia que debe tener. Un paciente psicótico necesita un equipo multidisciplinario o interdisciplinario para ser tratado. Porque hay que trabajar muchos aspectos del paciente. Y no basta con un solo profesional. Se necesitan profesionales especializados en psicosis y de diferentes áreas. Así es el abordaje hoy en día de un paciente psiquiátrico. Es lo que debería ser. ¿Sí? Bien. Con esto vemos la diferencia entre la neurosis y la psicosis. Y ahora sí, después de haber visto esta diferencia, nos vamos a olvidar por un rato de todo lo que hablé de los cuadros y de los pacientes psicóticos y nos vamos a concentrar en las características del paciente neurótico que acabo de hablar, porque de ahora en más vamos a ver neurosis. Y la primera neurosis que vamos a ver es la que ustedes lo tienen así en el apunte, la neurosis de angustia, que tiene mucho que ver con lo que nosotros llamamos hoy en día el ataque de pánico, el panic attack. Lo que pasa que antes se llamaba neurosis de angustia. Este tipo de neurosis se puede considerar como la neurosis de base. ¿Qué quiere decir la neurosis de base? Es como la fase inicial o la organización inicial de la personalidad neurótica. Y después esta neurosis, si no es tratada, seguramente se va a evolucionar y va a terminar siendo otro cuadro neurótico, como podría ser una neurosis fóbica o una neurosis, un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, o una histeria. Para empezar a entender la neurosis de angustia, necesitamos tener en claro 3 términos, que a veces se utilizan como sinónimos, pero que no son sinónimos. Que tiene que ver con el miedo o temor, con la angustia y con la ansiedad. Cuando yo le pregunto a alguien a qué le tiene miedo, el miedo es objetivo. Le tengo miedo a algo, a una circunstancia, a un objeto, a una persona, qué sé yo. Yo puedo decir aquello a lo que le tengo miedo. Es un miedo objetivo, un miedo con objeto. Cuando hablo de angustia, estoy hablando de un trastorno de ansiedad. A veces angustia y ansiedad se utilizan como sinónimos, pero no son lo mismo. La angustia viene de angor, ¿sí? Que es un término médico, el angor. Y seguramente lo que yo voy a querer después, cuando hagamos el trabajo práctico, es que ustedes me digan qué es el angor. Seguramente saben qué es el angor, ¿no? Son estudiantes de enfermería que están en el 3er año, próximos a recibirse, y deben saber lo que es el angor, no desde la psiquiatría, desde un concepto clínico médico. La angustia se manifiesta a nivel somático, a nivel cuerpo.
Mientras que la ansiedad tiene que ver más con los pensamientos, con lo psíquico. Por eso lo que yo pienso, esta ansiedad, retroalimenta mi angustia y esta angustia retroalimenta mi ansiedad. De tal manera que son como dos caras de una misma moneda. Para que se dé una neurosis de angustia o un ataque de pánico, que es lo mismo, se debe dar como base una personalidad panicosa, ansiosa, temerosa. Dicho de esto, vamos a empezar a ver el cuadro de neurosis de angustia. Y voy a dar un ejemplo, para después, sobre el ejemplo, poder ver lo teórico. A ver, una persona, como todos los días, se levanta a la misma hora, desayuna como todos los días, se cambia, se viste, se arregla, se baña y, como todos los días, se va a trabajar, toma el colectivo correspondiente para llegar al trabajo. Esto hace mucho tiempo que lo hace, 5, 6 años, 10 años. Un día, subiendo a ese colectivo, se sienta y empieza a sentirse raro. Como que algo empieza acá en el estómago, empiezan las palpitaciones las empieza a sentir acá, empieza a sentir como que le está bajando la presión, se asusta, empieza a tener sudoración de manos. Pero ya le ha pasado esto de que le haya bajado la presión y esto no es un bajón de presión. Se da cuenta que no. Pero inminentemente hay una sensación de muerte inminente. Algo terrible va a pasar. Cada vez esta sintomatología se exacerba más. Se asusta, se baja del colectivo, se toma un taxi y se vuelve a la casa. Pasado esto, se va a la farmacia, se toma la presión está bien. Bueno, pasó. Pero se queda con una sensación rara. Como que algo está en estado de alerta, hay algún peligro. Al otro día, ya se levanta con esa angustia. Ya empieza a sentirse mal en la casa. Y ya hace una crisis mucho más profunda de toda esta sintomatología, que dije parte de la sintomatología, después la vamos a describir bien. Llama a la empresa y dice que no puede ir, porque se siente mal. Al tercer día, con mucho afán, se toma el colectivo. Llega hasta la empresa, ya teniendo una sensación fea de que cosas, y transpirando, y con palpitaciones. Se pone a trabajar, pero no puede trabajar porque aparece la crisis otra vez. Los compañeros lo asisten, el jefe lo asiste, lo mandan a la casa. Cuando a esa persona le preguntan ¿qué te pasa?, no puede decir lo que le pasa. Y como todo está puesto en el cuerpo, porque la angustia se somatiza, de repente puede decir, ay, me parece que me va a agarrar un infarto.
Pero cuando uno empieza a ahondar más, dice, tengo miedo de morirme. No puedo explicar lo que me pasa, pero es terrible lo que me pasa. Después de esto, empieza a ir a todos los médicos sabidos y por haber para buscar, ¿qué? Una causa orgánica. Se hace chequeos médicos, se hace estudios de corazón, electros de fuerza, ecocardiogramas, tomografía. Depende de los especialistas, va a ir pasando por especialista tras especialista porque va a buscar todo lo orgánico. Hasta que a alguno de sus especialistas le dice, ¿sabe lo que tiene usted? Usted está cursando ataques de pánico. Usted orgánicamente no tiene nada. Usted tiene que ir a un psiquiatra o a un psicólogo y hacer una consulta. Mientras que el miedo objetivo es una amenaza externa, la angustia se vive como una amenaza interna. Algo terrible me va a pasar. Cuando ese paciente llega a consultorio y uno empieza a preguntar y empieza a ver los síntomas, corrobora que está cursando ataques de pánico. Pero cuando uno le pregunta, no sé qué me pasa, algo malo me va a pasar, pero a ver, objetivamente, ¿le ha pasado algo malo? No. Pero tengo miedo de morirme. ¿Y usted está bien? ¿Hizo todos sus estudios? Sí. Y entonces, ¿a qué le tiene miedo? No sé a qué le tengo miedo. No sé. Pero me está pasando esto que no puedo explicar. A mí me parece que yo me estoy volviendo loco. Cuando no es miedo a la muerte, es miedo a la locura. Porque se empieza a dar cuenta, neurosis, tiene conciencia de enfermedad, sabe que esto que le pasa no es normal, que lo inhabilita para el trabajo diario, para la vida. Tiene mucho miedo, no sabe a qué, pero tiene mucho miedo. Es mucho más que miedo. Por eso se le llaman ataques de pánico. Es pánico, el pánico paraliza. Uno tiene ganas de salir corriendo, pero el pánico va con uno. Es una amenaza interna donde no hay nada externo que justifique este miedo. Es imposible no ver a una persona que sufre un ataque de pánico, porque se le cambia el rostro, la expresión corporal, lo que le empieza a pasar con su cuerpo y un miedo que paraliza. El ataque de pánico, diagnosticado a tiempo, es una neurosis de característica ansiosa, está dentro de lo que nosotros llamamos cuadros generalizados de ansiedad, y con una buena terapia, y si es necesario durante un tiempo darle algún ansiolítico, pero tiene que hacer terapia para saber de dónde viene esto y qué cosas le han pasado. Es necesaria una terapia, porque si no lo único que va a hacer es cambiar de síntoma en síntoma, o el ataque de pánico se va a ir durante un tiempo y va a volver y va a recrudecer y va a inhabilitar cada vez más a la persona, y cada vez se va a fijar más y se va a estructurar más. Generalmente las crisis de pánico son de carácter, nosotros decimos, brutal, porque arrasan con el individuo. El individuo queda, después de que pasó esa crisis de pánico, queda como si hubiera hecho un esfuerzo desmedido que nunca ha hecho, porque después de eso cae en un bajón depresivo.
Pero al mismo tiempo ese bajón y esa depresión es ansiosa, porque está alerta. Porque está alerta que en cualquier momento le puede volver a venir. Y como no lo puede controlar, y tampoco sabe por qué ocurre, es como vivir en incertidumbre y ansiedad permanente. ¿Mm? Chicos, después de que pasemos esta pandemia, va a haber muchas secuelas psicológicas. Y esta va a ser una de ellas. Los ataques de pánico. Las crisis de angustia brutales y generalizadas. Porque estamos viviendo una etapa de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar con algo externo que llega un momento que ya está tan incorporado en nosotros que es interno. Y las situaciones de estrés postraumático que se cursan con ataques de pánico va a haber y muchas. Bien. Problemas somáticos, cuando hablamos de angustia. Estrechez u opresión torácica. Palpitaciones. Crisis de pseudocardíacas, porque lo dan vuelta y no hay nada cardíaco. Sudoración, pero es una sudoración diferente. Es una sudoración fría. Siempre las manos están como húmedas y frías y uno se puede llegar a empapar todo el cuerpo de esa sudoración cuando está en plena crisis. Lipotimias. Mareos. Desvanecimientos. Trastornos del ciclo del sueño. Crisis de pavor nocturno. Estoy durmiendo y me despierto con toda la sensación de la crisis de ataque y ataque de pánico. Me despiertan los latidos del corazón en los oídos. Taquicardias. Aceleración del pulso. Trastornos gastrointestinales, diarrea lo más común. Sofocamiento, sensación de que me falta el aire. Y esto acompañado de manifestaciones psíquicas que tienen que ver con una sensación de peligro inminente. Algo malo me va a pasar. Me voy a morir. ¿Mm? El síntoma psíquico más difícil es este miedo de terror inminente. Es como el síntoma nodular, como el nódulo, como lo más difícil de sacar en estos ataques de pánico. Se le llama a esto la espera angustiosa. Es el síntoma nodular, el más importante psíquicamente, la espera angustiosa, que nosotros también llamamos en lenguaje común el síndrome del gato crispado. Las crisis de angustia son tan brutales, hay tanto terror y pavor y pánico que paraliza, que el sujeto tiene miedo, como dije antes, de que le vuelvan en cualquier momento, porque así es, aparecen, invaden
y uno no las puede controlar. Entonces, cuando esto pasa y uno entra en el que se relaja y entra en el bajón, queda como en estado de alerta. ¿Vieron como el gato cuando se crispa porque hay algún peligro? Bueno, así queda el paciente. En cualquier momento puede aparecer. Miren, es tal este síntoma tan importante que inclusive hay pacientes que están curados, que hace muchos años que ya superaron estos ataques de pánico, pero les queda este miedo al miedo, como les digo yo, que es el miedo a que vuelva a aparecer en algún momento esta crisis tan terrible, tan angustiosa, tan paralizante, que parece que uno se desdoblara de sí mismo y lo que está alrededor desaparece. Uno está metido en esta situación, como hago yo, de crispación, de miedo, de pánico, de inminente peligro. Este es el síntoma más difícil de sacar, que tiene que ver con los pensamientos que se retroalimentan. Quiero que entiendan que el ataque de pánico es a nivel somático. La angustia se vuelca en el cuerpo con toda esta sintomatología que acabo de decir. Insomnio también, no sé si lo dije, trastornos. Porque a veces las crisis se dan nocturnamente. A veces aparecen, el enfermo lo relata así el paciente, a veces me aparecen en lugares donde yo parece que estoy bien. O sea, en un lugar donde voy a disfrutar, ejemplo, una reunión con amigos, que es el único momento donde puedo distenderme y cosas, y yo voy feliz ahí, no voy a disgusto. No voy en contra de mi voluntad. Es un momento de placer y de disfrute para mí, o era para mí encontrarme con mis amigos. Y ahora estaba en una reunión con mis amigos, lo más bien, y apareció la crisis. ¿Qué pasó? Esto habla de que no se puede controlar, pero que sí tiene un origen. Cada vez que empecemos a hablar de patología, remitamos, tengan siempre presente, lean, relean, relean la unidad 2, porque es fundamental para que ustedes puedan entender. Algo está hablando, los síntomas, que en este caso son somáticos, orgánicos, porque la angustia se manifiesta ahí, me está hablando de lo que el paciente está padeciendo. Y tendré que ver su historia de vida, su infancia, su crecimiento, sus afectos, sus relaciones interpersonales afectivas, su trabajo, quién es, cómo es, sus mecanismos de defensa, cómo se estructura su aparato psíquico. Todo esto es importante para poder hacer un buen diagnóstico y poder tomar. Dos cosas se precisan: que el paciente concurra rápidamente y no se deje estar pensando que esto va a pasar solo, que no pasa solo, y después un buen diagnóstico para poder trabajar. Bueno, por hoy hemos visto la diferencia entre los cuadros neuróticos y los cuadros psicóticos en general. Después nos olvidamos de los cuadros psicóticos y entramos en la neurosis. Y el primer cuadro que hemos visto, que ustedes tienen como primera en su fotocopia, es neurosis de angustia. Ustedes lo tienen como neurosis de angustia. Ahora se llaman crisis de ansiedad generalizada o ataques de pánico. Panic attack. Les voy a pedir que lean, que les voy a mandar la bibliografía, la ficha introductoria, donde están los dos cuadros, el cuadro comparativo de diferencia entre paciente neurótico y psicótico, y neurosis de angustia.
que es lo que acabo de explicar. Bueno, ya saben, cualquier duda a través del chat que tenemos, por YouTube, me preguntan una vez que leen y una vez que ven el video las dudas que le quedaron. En la próxima seguramente hablaré de fobias. Y ahí también vamos a comparar y vamos a saber diferenciar lo que es un ataque de pánico, de ansiedad generalizada o de angustia generalizada, a lo que es una fobia estructurada. Porque tienen muchos puntos en común, porque los ataques son parecidos, pero también se diferencian claramente una de la otra. El ataque de pánico es más generalizado, es, como dije antes, la neurosis de base. Ya cuando hablamos de fobia hablamos de una neurosis más estructurada. Bien, por ahora nada más. Cualquier consulta y cualquier duda me lo hacen saber, ¿sí? Nos vemos en el próximo video y a través de las charlas que tenemos los viernes. Cuídense, ¿eh?